13 horas y 8 minutos y es momento ahora sí de que arranquemos aquí nuestra tertulia de hoy. Tertulia en la que, bueno, ya saben que cada lunes invitamos a nuestros representantes políticos en el Ayuntamiento de Gandía a participar, pues para hablar sobre un tema de actualidad. El tema de hoy es el que hace referencia al ocio nocturno en la ciudad de Gandía. Y es que ha sido llamativa la situación en la que se encuentra el ocio nocturno. Fue uno de los primeros en cerrar. Y claro, aseguran que su situación empieza a ser como poco dramática. Piden por parte del Ayuntamiento de Gandía pues ayudas y sobre todo bueno, pues una línea que les permita compatibilizar actividad con seguridad. Esta ha sido una de las cuestiones llamativas. Entre otras, bueno, pues por ejemplo, ha habido quien ha hablado de reconversión del sector, permitir que con su licencia de ocio nocturno pues realicen otras actividades, así como por ejemplo a partir de hoy se va a poder realizar en algunas comunidades autónomas de realización y servicio y reparto de comida a domicilio o de recogida en el propio establecimiento. Pero desde el sector se ha llegado incluso a crear una asociación porque entienden que bueno, la situación de la pandemia y de la COVID les está afectando hasta el punto de que por no tener actividad no pueden recibir ayudas o no se han destinado, según ellos, unas ayudas que les permita tener un punto de luz al final de este oscuro y largo túnel. De estas cuestiones invitamos a nuestros contertulios a debatir y bueno, si les parece, hoy vamos a cambiar un poco el orden y vamos a permitir o vamos a pedir por favor al representante de Ciudadanos, a Pascal Renault, que ya que ha sido una de las personas activas en este tema, que sea él quien nos presente sus propuestas. Tendremos por Ciudadanos a Pascal Renault, por el Partido Popular Víctor Soler, por Compromís Més Gandia Unida Ferran Martínez. Molt bon dia a tots tres. Señor Renault, ¿nos presenta su Buen día, opinión? Carmen. Buen día, Carmen. Por supuesto que sí. Bueno, en primer lugar, como tú has dicho en la entrada, es un sector, yo para mí, que es con diferencia el más tocado de todos. 8 meses cerrados, sin poder dar de comer a muchas familias gandienses, pagando el alquiler, pagando la luz, pagando todos los gastos que fueron derivados de lo que tenían para mantener a sus negocios abiertos y no lo han podido hacer. Y yo me gustaría que quedara una cosa clara porque he oído varias cosas que a mí personalmente me han molestado. El ocio nocturno se ha querido de un cierto sector y después me gustaría quedar claro de dónde vienen esos comentarios, como que no son ni cultura ni turismo. Y ahí es donde yo discrepo mucho. El ocio nocturno, cuando trae un concierto, cuando trae un DJ importante, que trae a miles de personas, que esto hace que las inmobiliarias de Gandía, los hoteles se llenen, entonces sí que se nos llena la boca decir que para el turismo es bueno tenerlo. O cuando ellos traen un cantante famoso en sus locales y tal, también son cultura. Pero a la hora de la verdad, cuando ellos pidieron esa primera ayuda, se les dijo que no sabían dónde y cómo ubicarlos. Cosa que creo que es una falta de respeto total si a ellos se les va a tratar de otra forma. Y darte unos ejemplos que tú, por supuesto, Carmen, que tendrás, pero para los oyentes, recordar qué es lo que se está haciendo ahora mismo en otras poblaciones de aquí de España. Por ejemplo, Madrid ha destinado ya 2 millones de euros al pago de alquileres solo las discotecas. El gobierno de Canarias pagará la luz, el agua, el teléfono y el alquiler del ocio nocturno. Y aquí yo me consta que tuvieron la primera reunión, que se les dijo que por esto mismo, para poder ayudarles, se les tenía que reactivar el negocio. Cuando tuvieron la primera reunión, el señor Ferran y el señor Mascarell, todavía no se sabía, no había la ley, o no se comentaba todavía si iban a volver a abrir. Pero yo, como tú has dicho, la palabra es dramática. Dramática porque van a cerrar muchos de ellos si no se hace esta ayuda inmediata. Y no podemos permitirlo y no lo podemos permitir por la gran economía que da el ocio nocturno a nuestra ciudad de Gandía. Con lo cual, yo tenía poca esperanza por lo que le dijo el gobierno en las últimas semanas,
creo que ha habido un cambio, afortunadamente creo que ha habido un cambio. No sé si la suma va a llegar, que la suma, vamos a recordar que el ocio nocturno llamado Gandía de Noche pide 260.000 euros para poder un poquito ya no salvarse, porque con esto, Carmen, no se van a salvar. Tienen que entender de que ni siquiera no va a ser una recuperación total. Pero bueno, por lo menos esta ayuda, dentro de lo que cabe, les vendrá bien a la hora de reactivarlo. Creo que la playa de Gandía y Gandía necesita el ocio nocturno, un ocio responsable para que, como vuelvo a decir, sea muy positivo para la cultura y para el turismo en nuestra ciudad. Ujú. Gracias, señor Renault. Señor Soler, Partido Popular, ¿qué opinan ustedes de esta cuestión? Muy buenos días, Carmen, y buenos días a todos los oyentes de COPE Gandía. Mirad, estamos hablando de un sector que ellos mismos cuantifican en un entorno de más de 50 empresas locales que agrupan a cerca de 1.500 trabajadores. Por tanto, son muchas las familias que dependen del sustento de esta actividad para llenar sus neveras y para poder proseguir con su proyecto de vida. Yo quiero en primer lugar y en nombre de mi grupo agradecer el comportamiento extraordinariamente responsable del sector en unas circunstancias ciertamente muy complicadas, porque cuando decimos que es el sector más castigado por esta pandemia, en fin, no es un titular vacío, sino que detrás de eso se esconde un auténtico drama para todas esas empresas. Porque no es que hayan visto reducidos sus ingresos en estos meses, es que directamente no han podido generar ingresos porque han tenido que tener sus negocios cerrados porque la administración, los distintos gobiernos así lo han considerado. Y dentro de que es el sector más perjudicado, en Gandía concretamente es el sector más perjudicado de toda España, porque tenemos que recordar que aquí fuimos los pioneros en cerrar el sector del ocio nocturno en pleno verano, que fue los únicos meses que podían hacer algo de caja para poder aguantar esta situación. Pues bien, Gandía fueron los primeros, no el área de la SAFOR, no la provincia de Valencia, no la Comunidad Autónoma Valenciana, no, Gandía la que tuvo que cerrar, con lo cual en el caso de Gandía la situación es aún más gravosa. Por eso yo creo que no tenemos que criminalizar a un sector que se ha demostrado que no ha sido culpable de nada, porque ha estado cerrado durante todos estos meses y los contagios por COVID se han seguido incrementando y además de forma notable en nuestra área de salud en los últimos meses. Por tanto, se ha demostrado que el ocio reglado no genera mayor infección ni mayor tasas de contagio. El no reglado es el que genera problemas. ¿Y qué pide este sector? Pues pide justicia, porque si no se articulan medidas de, digamos, ayuda lo más pronto posible, muchas de esas empresas no van a superar este trance y por tanto van a morir. ¿Y por qué desde el Partido Popular estamos a favor? Pues porque fuimos, junto con el resto de grupos municipales, los que aprobamos una serie de medidas en el mes de marzo, abril, quiero recordar, 140 medidas, declaración institucional aprobada por pleno, donde se recogía también la ayuda a este tipo de negocios. Y se ha ayudado a todos los sectores de Gandía, cosa que nosotros compartimos, apoyamos e impulsamos, pero a este sector se le está dejando de lado. O sea, nosotros nos parece muy bien que al sector cultural de Gandía se le ayude con 300.000 euros, pero no nos parece nada bien que se ayude con 0 euros al sector del ocio nocturno, porque también contribuyen, insisto, en forma y número importante, a generar riqueza y a generar empleo. Parece que hay poca voluntad política, porque cuando hay voluntad política, los problemas jurídicos, legales, administrativos, burocráticos, siempre se pueden sortear cuando hay voluntad política. Y hay dinero, porque ha sobrado de otras líneas presupuestarias que no se han agotado para poder destinar esa parte al sector del ocio cultural, del ocio nocturno, que tampoco piden grandes cantidades. Y luego hay una cuestión que aún es más gravosa y que a mí me parece aún más preocupante, y es que el gobierno local, Partido Socialista y Compromís, han incumplido su propia palabra, porque ya no estamos pidiendo ayudas para este momento, o sea, para este cierre de las últimas semanas y de los últimos meses. Es que el gobierno local se comprometió a establecer un paquete de ayudas ya para el primer cierre de verano. Por tanto, primero deberían cumplir con la palabra dada para ese cierre de verano, que se comprometieron a dar ayudas, y después tendrían que ayudarlos y tendrían que auxiliarlos en estos momentos. Y por último, la reconversión en bares y cafeterías no es la solución.
Primero, porque el propio sector lo dice. Apenas una parte muy poco significativa del sector podrá acogerse a este tipo de licencias. Y segundo, generamos una competencia que en estos momentos es absolutamente incompatible con el desarrollo económico en aquellos negocios de bares y cafeterías que ya les está costando bastante tirar adelante como para que abramos el abanico y haya una mayor competencia. Por tanto, se necesitan ayudas ya, necesitan que el gobierno local cumpla su palabra y el Partido Popular va a insistir todo lo que haga falta para poder canalizar esas ayudas de forma directa. Gracias, señor Soler. Senyor Martínez, Ferran Martínez, contemos com està aquesta qüestió, perquè n'hi ha un punt que jo crec que és important que remarquem, i és que no se'ls han pogut concedir ajudes perquè sembla que n'hi ha una mena de cuc que es mossega, o de serp que es mossega la cua, no? És allò de llancem mesures, però si l'establiment no està obert no li poden concedir les mesures, però l'establiment no pot estar obert perquè n'hi ha un decret que marca el tancament. Què és el que n'hi ha? Què és el que està establint en aquests moments el govern municipal i des del seu departament, senyor Martínez? Hola, bon dia a tots. Anem per parts. Que la situació del sector d'oci nocturn és una situació verdaderament complicada, dramàtica, ha dit el senyor Soler i crec que també el senyor Renault. Evidentment, ningú ho ha discutit. És, sense cap dubte, el sector que està patint més els efectes dels tancaments, els efectes de la pandèmia. Que aquesta situació que ha comentat el senyor Soler, a més, ha sigut agreujada en l'estiu, sembla que vulgui tirar aquesta responsabilitat en l'Ajuntament. Qui decideix les condicions de restricció no és l'administració local, és Salut Pública, que va fer la que en aquest moment, en l'estiu, va tancar aquells, desgraciadament, he de dir, per a nosaltres, per a tot el sector econòmic, fonamentalment el de turisme i, des de luego, el propi sector d'oci nocturn, doncs, com dic, va ser la que va decretar aquesta clausura. El govern, des del principi, ha estat plantejant i ha estat d'acord en ajudar en la mesura de lo possible i en la mesura en què ens ho permeta la pròpia legislació, les pròpies competències nostres, no mai ens hem negat, al contrari. Però hem de deixar una cosa clara, és a dir, les competències de l'Ajuntament no permeten adoptar mesures pal·liatives, és a dir, mesures per a compensar, per exemple, les despeses generals, etc. Aquestes competències les té la Generalitat. Per les declaracions que s'han estat fent en els últims dies de les negociacions de l'associació a nivell de Comunitat Valenciana de l'oci nocturn en la Generalitat, sembla que han arribat a dos acords. Un, inclouria aquest tipus d'ajudes i dos, el facilitar la, diríem, compatibilitat de llicències de la llicència d'activitat actual en una que seria de servei diari, de servei hosteler diari, podríem dir, com a cafeteria o restaurant o bar. L'Ajuntament pot fer aportacions, com així ha sigut totes les ajudes, i ningú ens pot, és a dir, criticar en que s'hagi sigut especialment ajustat a l'hora d'afrontar aquestes ajudes. Les ajudes que ha posat en circulació l'Ajuntament de Gandia són 4.100.000 euros, que s'han utilitzat 2.700.000 per ara. És a dir, jo li demanaria als senyors de l'oposició que feren un exercici i vegeren que els 55 euros per habitant que resulta aquest 4.500.000 o els 36 que suposa, les repte a que me diguen una ciutat en la Comunitat Valenciana, no m'atrevisc a situar el marc de forma més ampla, que hagi invertit un major número de recursos en l'ajuda del sector de serveis on està inclosa l'hostaleria. Comerç, hostaleria, serveis. És a dir, per tant, l'Ajuntament no estem en absolut, i totes les reunions que hem tingut en l'oci nocturn ens hem plantejat la nostra disposició a ajudar-los, però han de ser mesures dinamitzadores
mesures activadores i no mesures pal·liatives perquè no ens ho permet la llei. És a dir, i això ha sigut absolutament categòrics els serveis jurídics de l'Ajuntament. Sí, però una qüestió que em pregunte, senyor Martínez, i a lo millor la pregunta és absurda, però jo estic fent-me-la en aquests moments. Com dinamitzem un sector que en aquests moments està obligat a estar tancat des de ja fa mesos? Pues esa és la qüestió, clau, al final. És a dir, en aquest moment el sector probablement el que necessita són, per una banda, mesures pal·liatives, perquè és una durada molt llarga la que porten tancats i estan travessant dificultats, però claríssimament de forma acusada, molt acusada, és a dir, però és que aquesta competència no es competa a l'Ajuntament. És a dir, no podem, encara que vulguem. Com molt bé ha dit el senyor Soler, sí, podríem utilitzar, si hem invertit, com ahir que diuen, posat en circulació 4.100.000, és a dir, no tenim un problema ni de voluntat, que la tenim, ni de disponibilitat, que probablement la tenim. És a dir, és un problema legal, punt. És a dir, aquesta és la qüestió que, si se vol entendre, s'entén, i si se vol d'ací vendre fum i agitar-le la qüestió, doncs també. És a dir, però aquesta és la realitat, voluntària, disponibilitat també. El que necessitem és tindre el marc competencial, que no el tenim per les ajudes pal·liatives i que sí que el tenim per les mesures activadores. Aquesta és la qüestió. I és així. Jo sé que la realitat siga tan clara i tan dura, però és així. És a dir, i nosaltres el que m'està comprometent-nos és quan s'estiga en condicions d'aportar, de fet estem treballant sobre com plasmaríem aquestes ajudes activadores, diguem-ne, no? Aquesta és un poc la qüestió. Molt bé. Senyor Renault, des de Ciudadanos. Bueno, una pregunta. Ferran Martínez, nuestro compañero Ferran Martínez, ¿habla hoy en nombre del gobierno por las dos partes, por Partido Socialista? Yo estoy esperando... No, pero eso es una pregunta mía personal que me gustaría saber. Entiendo. No, la invitación, yo le contesto. La invitación se realiza a cada uno de los grupos municipales. Desde el PSOE nos habían confirmado que iban a participar, pero en estos momentos no hay nadie que esté participando. Por lo tanto, desde la parte que corresponde a la empresa, a la emisora, que es quien invita, el señor Ferran Martínez habla en nombre de su grupo municipal, Compromís Més Gandía Unida. Entiendo. Bueno, perfecto. Pues lo tengo claro. Vale. Y yo son preguntas, ¿vale? Por lo visto tengo mis dudas. Madrid sí que puede destinar 2 millones al pago de alquileres de discoteca. El gobierno de Canarias también pagará la luz, el agua, el teléfono, el alquiler del ocio nocturno. El gobierno autonómico. Bueno, pero Ferran, digo yo que habrá una forma de ver legal o jurídica para poder llegar, porque cerrarse a banda, desde luego que esto no es soluciones. Habrá que pensar, un momento, por favor, Ferran, y luego, si puede, me contestará. Digo yo, también el ocio nocturno, Gandía de noche, también tienen sus abogados, también tienen gente que les puede gestionar. Digo yo, una reunión por ambas partes, desde el gobierno, desde ellos mismos, para ver esa viabilidad. Yo personalmente, de la información que yo tengo, usted tiene la suya, yo tengo la mía, sí que se podría llegar a una solución, buscarla. Esta es la información que yo manejo. Desde luego que reunirse y ver en qué tipo de situación se podría llegar a un acuerdo, a mí me consta que sí. Si usted, en nombre de su partido, no del gobierno, dice que no es posible, bueno, pues yo personalmente discrepo porque esta es lo que me llega. Pero de todas formas, estamos todos de acuerdo los tres que he escuchado de que hace falta soluciones. Yo no voy a culpabilizar a nadie de que cómo se ha cerrado, que ha sido de verdad que una pena para todos. Pero los tres que estamos aquí tenemos una cosa muy clara, que reconocemos que es el sector más tocado, que ha dejado a muchísimas familias ahora mismo que quieren comer, que necesitan reactivar su negocio, que ellos han pagado y han cumplido con todo lo que tenían que pagar. Y digo yo, cuando hay un caso tan urgente, hay que sentarse, hay que buscar la solución sí o sí, porque ese sector que da tanto económicamente, culturalmente y a nivel de turísticamente, necesita sí o sí esa ayuda. Dicho lo cual,
porque el señor Ferran Martínez ha declarado que no era un problema económico por parte del gobierno, que dinero había. Con lo cual, yo sentaría las bases, el gobierno, el ocio nocturno, a ver de qué forma se puede llegar a una solución. Yo desde aquí digo, y lo digo abiertamente, sí que es posible encontrarlo. Lo digo yo, que luego el señor Ferran Martínez dirá que a nivel de gobierno ellos lo han buscado y no lo hay. La información que yo manejo, Carmen, discúlpame, con eso acabo, la información que yo manejo es que sí que habría alguna forma de poder encontrarlo. Señor Soler, un minuto. Bueno, yo creo que lo que no se puede es tomar a los ciudadanos y en este caso al sector por tontos. Y lo digo porque para no permitirlo la ley, como dice el señor Ferran Martínez, el 4 de agosto su compañero de gobierno, el señor Vicente Mascarell, en un medio de comunicación anunció un paquete de ayudas de 75.000 euros para el sector del ocio nocturno con la previsión de que el sector lo pudiera solicitar a partir del mes de septiembre. 75.000 euros por el cierre del verano. Por tanto, si no lo podía permitir la ley, no lo podía permitir ni ahora ni entonces. Con lo cual, yo creo que son más excusas que manifiestan una voluntad política negativa a poder desarrollar estas ayudas que cualquier otra cuestión legal. Por cierto, respecto a la política comparada, yo no entraría mucho porque no sé en qué lugar quedaría Gandía. Por ejemplo, Ontinyent, 8 millones de euros para ayudas en inversiones para reactivar la economía. 228 euros por ciudadano, bastante más que Gandía. Por tanto, señor Ferran, yo ese argumento lo dejaría más bien de lado. Por cierto, también me gustaría saber si la postura que hoy defiende el señor Ferran es compartida con el conjunto del gobierno, porque el señor Mascarell, como le decía, en verano decía una cosa y ahora parece que por parte de otro miembro del gobierno se dice otra. Estaría bien que clarificaran posturas desde los dos grupos que componen el gobierno. Tercero, en otros ayuntamientos tienen los mismos problemas legales que en esto, pero en cambio sí se están dando ayudas al sector del ocio nocturno. Consiguen canalizar esas ayudas porque hay voluntad política. A las fallas, por ejemplo, en esta ciudad les han dado dinero. No mucho dinero, pero les han dado dinero. Y tampoco tienen actividad. Por tanto, ahí sí que han encontrado la forma de canalizarlo. Ahí sí que ha habido voluntad política de hacerlo. ¿Por qué no en el sector del ocio nocturno? Por tanto, cuando se quiere, se puede hacer. Porque si no, al final, señor Martínez, señores del gobierno local, señores del Partido Socialista, que hoy no han tenido la valentía ni el cuajo suficiente de venir aquí a debatir en plaza pública sobre esta cuestión, les digo que lo que ustedes están demostrando de cara a estas más de 50 empresas y más de 1.500 trabajadores es que les consideran negocios de segunda. Y eso desde el Partido Popular no lo podemos permitir. Queremos el mismo trato que está teniendo para el resto de sectores económicos al sector del ocio nocturno, que han aportado muchísimo trabajo, muchísima economía y muchísimo dinamismo empresarial en los últimos años y, por tanto, necesita ahora que el ayuntamiento esté de su lado. Señor Martínez, un minuto. Señor Martínez, no tiene activado el micrófono. Actívelo, por favor. Perdó. Que jo no sé quina serà la pauta de comportament que tenen vostès a l'hora d'afrontar i prendre decisions d'aquest tipus que afecten els impostos de tots els ciutadans. Per als antecedents, jo crec que el Partit Popular ens ha deixat un bon exemple de quina és aquesta política que segueix. En el meu cas, i entenc que en el del govern, tenim per costum sempre ajustar-nos a lo que marca la llei. No anem a fer res que siga il·legal. I sempre, per falta de voluntat, no serà, ho he dit. És a dir, però el primer que fem quan tenim que prendre una mesura és demanar que ens faci un dictamen els serveis jurídics del propi Ajuntament. Si vostès tenen eixides, com diu el senyor Pascal, que tenen solucions, aportem-nos-les aquestes eixides. Diguem-nos com abordarien vostès aquestes ajudes. I gustosament, si entren en el marc legal, les aplicarem, com és normal, amb molt de gust. Perquè aquesta situació, per molta demagògia que facin vostès, és absolutament demagògica, la posició que estan prenent vostès. Ferran Martínez, moltes gràcies. Moltes gràcies a tots tres per haver participat avui en la tertúlia. No tenim temps per a res més, però segur que d'aquestes i altres qüestions continuarem parlant. Ara s'emplaça ja el pròxim dilluns a un altre espai. Moltes gràcies i bona vesprada a tots. Bona vesprada. Adéu, adéu. Mediodía. COPE Onda Naranja. Estar informado.